Botas europeas en Ucrania, la coalición de los dispuestos. Europa sin Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Hola a todos, esto es Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Y hoy vamos a dar o a ver el plan embrionario de una fuerza militar europea en suelo ucraniano, sus desafíos estratégicos, políticos y militares. Y por supuesto, el vacío dejado por Estados Unidos, o bueno, o no tan vacío. Vamos a verlo con la ayuda de un amigo, Joaquín Peña Blanco. Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes, Francisco, y buenas Pues tardes a todos los que nos escuchan. Pues Joaquín, vamos a tratar un tema complejo porque vamos a hacer casi ciencia geopolítica de ficción, ¿no? Vamos a ver qué puede pasar, pero nos basaremos en declaraciones de prensa de políticos y noticias que salieron en los medios, pero como ya sabéis, la actualidad va cambiando. Hoy mismo se sabe, por ejemplo, que Putin dice que ya no va a ir a Estambul, a esas negociaciones de paz que él mismo propuso, porque como Trump quiere ir junto con Zelensky, ya dice, ya no voy yo. Y también hoy mismo hay noticia, ¿no? Que uno de los consulados más importantes de Polonia rusos fue cerrado como castigo por la implicación rusa en el incendio de un IKEA y todo el centro comercial adyacente, ¿no? Pues Joaquín, vamos a hablar de un tema muy interesante, que ya hicimos otro programa aquí en Belungarte sobre el euroejército, con Garat también tratamos el tema, pero hoy, Joaquín, vas a intentar exponernos un poco la idea, y contigo hicimos un programa sobre el Euroejército también, a tratar el tema de cómo podría ser el despliegue, ¿no?, en Ucrania para controlar la tregua, ¿no?, que haya una paz verdadera, ¿no? Sí, realmente ni siquiera está muy claro cuál sería la misión de esa supuesta fuerza de voluntarios que tomaría tierra en Ucrania y que, bueno, tendría necesariamente un componente terrestre, otro aéreo y otro naval. Digamos que esa triada se considera como prácticamente indispensable, ¿no? Lo que sí únicamente que está claro por parte digamos, de aquellos que están formando el núcleo duro de este grupo de voluntarios, de naciones interesadas en participar en, no tanto en la finalización como en la no continuación del conflicto de Ucrania y que no devenga en una nueva agresión por la parte de la Rusia de Putin dentro de 5 a 7 años, pues digamos que lo que no tienen intención es de ser una fuerza de paz. Una fuerza de paz, entendémosla como lo tenemos muy visto, estos cascos azules que, un ejemplo palmario sería los 10.500 efectivos de UNIFIL desplegados en en la ribera del río Litani, en Líbano, haciendo de separación entre lo que es la actual República del Líbano y el Estado de Israel, ¿no? Lamentablemente tenemos fresca todavía en la memoria las últimas incursiones israelitas en, en el Líbano con motivo del conflicto que le enfrentaba a Hezbollah, que es una facción dominante dentro de la política libanesa e incluso dentro del gobierno libanés, aun cuando esa influencia se está viendo rebajada últimamente por las presiones de Estados Unidos, de Israel y otros miembros occidentales, pero que estas fuerzas de interposición, cascos azules de la UNIFIL, pues realmente ni siquiera podemos darle el papel de espectadores, porque recordarán muchos de nuestros oyentes que las imágenes que en los telediarios de los 600 efectivos españoles metidos en los búnkeres y
lo único que oían era el zumbido de los obuses y las cadenas de los vehículos acorazados pasando sobre ellos o al lado de ellos. Ni siquiera eran testigos. Claro, esto, Joaquín, te interrumpo porque es importante entender que hay como dos mandatos, ¿no? Interposición e imposición. Mm. Y otros que sería lo que tú dices, que es el tercero, que es estar allí por estar. Sí. Básicamente, la interposición es que ellos se ponen en medio de los dos bandos para impedir que se golpeen entre ellos, y la imposición de la paz implica medidas activas, es decir, atacar a uno de los bandos para lograr la paz, ¿no? En este caso, en el Líbano, era de interposición, pero la realidad es que era más bien de expectación, ¿no? De la paz. Bueno, digamos que el ejemplo más palmario y donde pudimos contemplar todas las fases del ejercicio de la fuerza o de la presencia de fuerzas extranjeras en un territorio asolado por un conflicto, digamos que el que nos dio todo el abanico de posibilidades fue el conflicto de Bosnia. El conflicto de Bosnia comenzó con un conflicto de interétnico religioso con la desmembración política de la antigua República Yugoslava, y lo que devino en un primer momento en un proceso de segregación y separación de las distintas federaciones, pues digamos, por la preponderancia de una etnia y de una religión como era la serbia y la religión ortodoxa, que siempre había mantenido un papel preponderante dentro de la República Yugoslava, no se sometió de gusto a ese proceso de desmembración de la antigua Yugoslavia, y si bien no pudo impedirlo en el caso de Eslovenia y en el caso de Croacia, en el de Eslovenia, la guerra prácticamente duró 11 días. En el caso croata duró un poco más y fue bastante más cruenta, pero realmente donde tuvo su mayor implicación y donde se vieron las acciones más sangrientas, pues fue en Bosnia. Y Bosnia fundamentalmente porque era un territorio central, dentro de la ex República Yugoslava, en donde además la frontera étnica y religiosa no estaban ni siquiera bien definidas, y había una gran mezcolanza entre, digamos, croata, una minoría croata católica, una minoría serbia, digamos, eslava o de credo Sí, ortodoxo. y luego, pues, una minoría mayoritaria, digamos, de origen musulmán, y que, bueno, pues esto devino en un conflicto civil en el cual, pues, en un primer momento las Naciones Unidas actuaron con resoluciones intentando separar a las fuerzas, preservar la protección de los civiles, el reparto de alimentos y el respeto a los derechos humanos básicos, pero lamentablemente esa misión se vio inútil y superada por los hechos, necesitó de una transformación y de que ese mandato recayera en manos de la OTAN, Mm. que ejerció como una fuerza de imposición de la paz. Y luego, una vez alcanzado el compromiso y los pactos de Dayton, digamos, con el sometimiento de la República Serbia y la deposición de las armas por parte de las milicias que se enfrentaban en el suelo bosnio, fundamentalmente los bosnios musulmanes, los serbios ortodoxos y minoritariamente los croatas católicos, pues vino la SFOR, que era ya una fuerza de implementación de los acuerdos de paz. Ya no era una fuerza combatiente, no era, sin embargo, tenía sus reglas de enfrentamiento, desde luego bastante más amplias que las que tuvo el mandato original de la OTAN, y
luego, últimamente, pues llegó a la fase en el cual incluso ya aquella coalición, que no solo estaba formada por la OTAN, debemos recordar que formaba parte de las naciones que llevaban fuerza de eso, que estaba la misma Rusia y la misma Ucrania en el conflicto de Bosnia. Y, perdón, Ucrania no, Ucrania fue en el conflicto iraquí, disculpe. Y llegado a ese momento en el cual, digamos, ya hay una estructura bastante consolidada de tipo político, se habían desarrollado las elecciones, tanto locales como generales, se había articulado unas fuerzas de seguridad, unas fuerzas armadas con un componente mixto y unas ciertas reglas de convivencia, pues incluso ya esa coalición que estaba en cuyo núcleo eran los miembros de la OTAN, pero había ya dicho que había otros muchos, pues devino en una misión liderada por la Unión Europea, la misión Atenea, y bueno, pues eso ha devenido y ahora mismo, bueno, no digamos que es una zona excepta de conflictos, no lo es. Periódicamente, pues nos asaltan a los medios de comunicación, enfrentamientos, rivalidades, problemas con temas de pasaportes, nacionalidades, y las fronteras pues no son, digamos, no son lo que nosotros entendemos dentro de la Unión Europea. Presentan problemas porque el reconocimiento de nacionales por partes que antes estaban enfrentadas y que conviven en un Estado que no está bajo mi soberanía, pues no deja de producir conflictos y roces que, ya digo, periódicamente nos asaltan. Yo digo que si queremos ver todas y cada una de las particularidades en las cuales una organización internacional o un grupo de naciones pretenden intervenir en un conflicto, pues Bosnia es el ejemplo paradigmático y ahí podremos ver todos los matices, ¿no? Matices que van desde las reglas de enfrentamiento que hemos hablado, las limitaciones que existían inicialmente para el armamento que podían portar aquellas fuerzas que estaban sobre el terreno, que por ejemplo, en el caso de los cascos azules de la ONU, pues no podían tener un calibre superior al 30 milímetros, puesto que se entendía que su misión no era ofensiva, sino, digamos, de preservación de su propia seguridad y en todo caso de una población civil que estuviera acosada por unos o más contendientes. Y luego, sin embargo, bueno, pues se actuó de ojico con la fuerza en torno a la OTAN, pues con bombardeos desde los F-16 americanos, los F-18 españoles, con las bases de Aviano, los portaaviones que estaban en el Adriático. Es decir, fue, digamos, un enfrentamiento en toda regla, fundamentalmente no tanto con las milicias que estaban sobre el terreno, sino fundamentalmente con el antiguo Claro. ejército federal yugoslavo y fundamentalmente pues el mando político que ejercía Serbia en aquel momento, ¿no? Esto, Joaquín, antes de que sigamos, te interrumpo porque creo que es el momento de recordar que tienes un libro sobre el tema. Tienes el libro Españoles en Bosnia, la intervención española en la guerra de la antigua Yugoslavia, de Joaquín Guillermo Pella Blanco, por lo tanto, de echarle un ojo aquí al libro para saber más. El problema, Joaquín, claro, que la comparación de las dos interposiciones yo lo veo difícil, ¿no? La interposición, No, es un escenario muy complejo, en ¿no? lo que es los conflictos son radicalmente Sí. distintos. Aquí partíamos de una unidad política, la República Yugoslava, que dentro de su constitución contemplaba la separación de la República Federada, y lo que pasó es que hubo un momento que una de ellas, que era, digamos, hegemónica, como era la Serbia, pues se opuso por la fuerza a dicho proceso constitucional. Y sin embargo, en el caso ucraniano nos encontramos con una nación soberana que además había conseguido
ciertas garantías de seguridad por parte de la unidad política de la cual surgió, como no era otra que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mediante la entrega de las cabezas nucleares que tenía en su seno. Y hay que recordar que Ucrania tenía en su territorio un arsenal, pues bueno, bastante notable, ¿no? Pero digamos que en la confianza de que se respetaría su soberanía, entregó esto a la actual Rusia, ¿no? Y sin embargo, pues ese, esas garantías no se han respetado, no, pero no se han respetado no ahora, no hace 3 años que se inició Ujú. el actual conflicto, sino ya en el 2014 e incluso anteriormente con los conflictos del Donbass, de la frontera ucraniano-rusa, y con la anexión por parte de la Rusia de Putin de la península de Crimea, ¿no? Esto ha devenido con el lapso del tiempo que le ha permitido a Putin pues, rearmarse, a organizar en torno a él pues, una cierta alianza, dotarse de un relato, esas palabrejas que No, el relato se tantas. le da bien, sí, sí. Sí, sí, bueno, él es un antiguo agente de la KGB y dentro de la KGB, pues uno de los departamentos es Ujú. la desinformación. Eso es Fíjate. así y se le da bien. Hay que reconocerle que en eso funcionan estupendamente. Pues bien, ¿qué nos encontramos hoy? Hoy nos encontramos con un conflicto que dura ya más de 3 años, que frente a los agoreros de un lado y otro, pues ha llevado a un punto muerto, ni ha sido la victoria fulgurante que auspiciaban o anunciaban muchos, ni es tampoco, ni ha conseguido, fue, digamos, una visión que aquellos que digamos que estamos del lado de los ucranianos, pues con Kharkov, la ofensiva de Kharkov, pues alumbrábamos una cierta esperanza, pero al final se han impuesto la fuerza de los hechos, son unas potencias que ahora mismo tienen en armas, pues una nación en armas como es la ucraniana, 1 millón de soldados, y Rusia puede tener sobre el terreno unos 700.000, son Ujú. una población de 146 millones de habitantes frente a otra de 46 millones de habitantes, y digamos que lo que están ahora mismo es en un impasse. Están dándose golpecitos, están tandeándose, pero a cualquiera que no sea ajena a estas realidades y no quiera taparse tampoco los ojos ante la realidad, pues lo que vemos es que no vemos en ninguno de los dos bandos que tengan, ni por cuestión de número de tropas, ni por la calidad o cantidad del armamento que posean actualmente, capaces de adoptar una decisión o una acción de ruptura que vaya a decidir el conflicto en un sentido u otro con un ganador claro, ¿no? Hay que entender que sí, eh, Putin ha ocupado, digamos, aproximadamente entre un 15 y un 20% del territorio ucraniano, pero desde luego no ha conseguido su Ujú. objetivo político, que era la ocupación fundamental de Kiev, y así se vio en los Y el cambio primeros, de gobierno el y la cambio de anexión. gobierno, la, la renuncia al acercamiento a Occidente a través de la no incorporación a la Unión Europea, a la OTAN, incluso una Ucrania desmilitarizada, que sería el sueño lujurioso que tendría Putin, ¿no? Y poder incluso pues, celebrar el próximo aniversario del Día de la Victoria Patria, pues en Kiev, ¿no? Y él, pues flanqueado por su amigo Kim Jong-un y compañía, ¿no? Y Maduro y Kim Jong-un. compañía. Xi Eso sería Jinping. seguramente sería su sueño húmedo, ¿no? Pero parece que no Y el está de la muchos, y cosa. el de muchos que viven entre nosotros. Sí, sí, ¿no? Y sin Mm. embargo otros pues soñamos todavía con un vuelco o bien interno político en Rusia o sabe Dios qué Y que llegue la combinación de democracia factores. y que Sí, vivan. sí, que es una lástima que una nación que bueno, porque tiene Es esos muy bonita recursos. y yo estuve allí, muy bonita, muy buena gente, pero bueno, en cuanto a forma de gobierno, no, la Sí, democracia no no, llegó a ellos. no, no, se ve que no ha cuajado, lamentablemente. Alguien dirá, Pero no, bueno, es que tú qué sabes si votan. Dije yo, sí, sí, claro, sí. sí, claro.
Maduro también votan, ¿eh? Sí, sí, sí. Y normalmente lo que hace o bien no presenta las actas o a las 4 de O la las mañana cambia. se cae el sistema. No, no, fíjate tú, a mí me hace mucha gracia. En esta ocasión no ha tenido ni la poca vergüenza de cambiar las actas. Directamente Mm. él, sin enseñar dato ninguno, se ha dado por vencido. Con lo cual, y si tenemos el caso de Putin, pues que le echa a Polonio a los test de sus contrincantes o los lleva a prisiones remotas donde los asesina mediante golpes en el pecho después de haberlos sometido a un frío infernal, pues realmente no se ve que Bueno, sea un sitio mientras, ideal para... mientras no tengas balcón en tu casa, puede pasar Ah, cualquier cosa. bueno, por favor. Y aunque lo tengas bajito, si Sí, se hace falta, te tiran 3 o 4 veces hasta que te hagas pupa. Pero bueno, creo que nos estamos separando un poco de lo que es el objeto de sí, esta... sí. Vamos de a ver este ahora debate. este mapa, ¿no? El mapa que voy a poner en pantalla, un poco la situación más o menos actual, ¿no? Más o menos actual, de la ocupación rusa de Ucrania. Y claro, este sería el dilema que se nos va a plantear, ¿no? ¿Cómo Bueno, pasaría o cuándo aparte, llegaría, ¿no? aparte de la ocupación, ese mapa tiene un interés muy notable porque nos da un poco la naturaleza de la intervención que pudiera darse de naciones extranjeras en Ucrania. Vemos ahí el mar, está el Mar Negro, está el Mar de Azov, está la ribera de este Mar Negro, que está dominada fundamentalmente por Turquía, por Bulgaria, por Rumanía, por Ucrania, y vemos que el corredor que ha ocupado Rusia, Mm. pues ha ido a hacer o intentar hacer de El norte Ucrania suyo, sí. un país continental sin salida al mar, Ujú, ujú, entre otros objetivos. Ya hemos visto, los que hemos seguido un poco el conflicto, que un objetivo repetido de Rusia ha sido la ciudad de Odesa, que digamos que es el puerto principal que les queda a Ucrania con, con ribera al Mar Negro. Rusia siempre ha tenido en su interés el dominar la mayor parte de este mar y hacerlo como un mare nostrum, como un mar propio, ¿no? Entonces, es por ello que en la visión que han planteado los estados mayores que se han reunido en el Reino Unido para, digamos, plantear la dimensión de la fuerza, los objetivos, los materiales y, digamos, los medios de los que iba a contar, pues plantean en todo momento una intervención con las tres patas, que sería no solo la ocupación del terreno por una fuerza terrestre, sino la implantación de una fuerza aérea que estaría por ver si se asentaría directamente en el territorio ucraniano o bien entre los países limítrofes, miembros de esa coalición de voluntarios que así lo permitieran. Y luego, y muy importante, el tema del componente naval. No debemos olvidar que el único acuerdo que se ha celebrado desde el inicio de la guerra de Ucrania es relativo al tránsito por el Mar Negro y el estrecho de los Dardanelos, eh, con las dos orillas de Turquía, para proveer de una salida en una cantidad significativa e importante al grano de Ucrania, del cual Ucrania es uno de los mayores productores mundiales y que el inicial bloqueo de esas exportaciones a través del Mar Negro lo que tuvo como consecuencia fue el desabastecimiento y no de las potencias industriales, sino precisamente de naciones muy importantes y muy pobladas del Oriente Medio y del Extremo Oriente que sufrieron hambrunas y sufrieron incrementos notables del precio del grano. Eso llevó a que, auspiciado por Turquía, pues se celebraran unas reuniones en las cuales de alguna manera se asegurara el libre tránsito de este grano y esa crisis que pudiera haber llegado incluso a una crisis humanitaria en estos países receptores, pues la verdad se mitigó bastante, ¿no? Eh, un reflejo de ese boicot fue el aumento del tránsito de camiones, fundamentalmente de Ucrania a través de Polonia,
con la exportación de grano y protestas que hubo en su momento de los agricultores polacos, porque la introducción de ese grano en el mercado común lo que venía era a derrumbar los precios que ellos estaban recibiendo, ¿no? Entonces, para que veamos que cualquier cosa que nos parece accesoria o adjetiva realmente tiene al final una importancia sustantiva. Y yo creo que, digamos, en recompensa a la labor que desarrolló Turquía con Erdogan a su cabeza en esas negociaciones y que de alguna manera se percibiera por los dos contendientes, fundamentalmente por Putin, que no habían adoptado una visión militante a favor de uno de los contendientes, en este caso Ucrania, y hay que entender, bueno, porque Turquía es un miembro de la OTAN y que tiene el segundo ejército más poderoso de esta organización, pues hay que reconocerle el mérito, digamos, de que haya, digamos, inspirado esa confianza, ¿no? En ambos contendientes. Pues bien, el origen último, vamos, el origen primario de por qué se deviene necesaria la articulación de una fuerza y además que esta fuerza no venga amparada, vamos, o con la cobertura de los Estados Unidos, deviene principalmente de que Trump ha tomado posesión de la presidencia de los Estados Unidos después de ganar las elecciones y frente a lo que venía siendo la política de los Estados Unidos de confrontación con Rusia y apoyo cuasi incondicional, aunque condicionado a Ucrania, en tanto financiero como militar, pues ha devenido en una postura de una búsqueda acelerada de la paz, de una supuesta paz, en la cual no deja claro quién es el vencedor y el vencido, aunque para muchos quedaba muy claro con la visualización de la vergonzosa entrevista que tuvieron Trump y Zelensky en el despacho Oval y la consideración prácticamente de Putin como un aliado de los Estados Unidos. Decía, era un vuelco en tan magnitud que dejó descolocados no solo a la población ucraniana, sino a todo el elenco de alianzas que digamos que tenían su centro en los Estados Unidos. Prácticamente los aliados tanto europeos como asiáticos como de Oceanía, de los Estados Unidos, pues prácticamente lo que se han venido a dar de bruces es que no pueden contemplar a los Estados Unidos ahora mismo de Trump como un aliado, sino más bien que los ve más no se bien sabe, como... depende del día. No, digamos, él los ve como clientes o como intereses, y los intereses por lo visto son fluctuantes. Entonces, ese choque con la realidad, la visualización de que enfrentamos en el territorio europeo un conflicto que dura durante 3 años, que enfrenta a una potencia que ha demostrado, no de ahora, sino desde anticipándose, un ánimo expansionista y de recuperación, digamos, de una cierta potencia equiparable o similar a la que tuvo en su momento la Unión Soviética, pues ha hecho que despierten conciencia y con más o menos compromiso, pues se haya visto la necesidad de articular primero, mantener un apoyo financiero y militar en lo posible de Ucrania, de las Fuerzas Armadas ucranianas, y luego con la expectativa de que el momento del alto el fuego está próximo, pues la necesidad de establecer unas bases para que ese proceso no vuelva a reiniciarse. Estiman los más pesimistas en un plazo de 5 a 7 años. Digamos, si vemos los tiempos que han llevado entre la intervención en los Donbass del Este y la anexión de Crimea a la siguiente intervención, digamos que lo lógico sería esperar unos 12 años. ¿Cuál es el problema ante ese periodo más largo? Pues que Putin va teniendo una edad, como la vamos teniendo todas, y suponemos que en su ambición, en su delirio o en su... Quiere verlo hecho realidad, empieza. Quiere verlo hecho realidad, quiere ser el nuevo Pedro I de Rusia, ¿no? El Pedro el Grande. Entonces,
digamos que ahí está la amenaza, cuando además esa amenaza la sienten muy cercana las repúblicas bálticas, la siente Finlandia, la siente Suecia, y no es otro el motivo que hayan acelerado su incorporación a la OTAN, cuando han sido naciones históricamente neutrales. Vamos, lo de Suecia es histórico, vamos, porque todavía Finlandia intervino al lado de las fuerzas del eje en la Segunda Guerra Mundial, pero Suecia no se le recordaba ya un conflicto, digamos, desde antes de la Primera Guerra Mundial en que hubiera tomado parte, digamos, que era casi tan neutral como puede seguirlo siendo Suiza, ¿no? Pues entonces, estas naciones se sienten amenazadas. Está el enclave de Kaliningrado, está Polonia, están las acciones como la que tú has iniciado el programa, de subversión, de desestabilización, como pueden ser asaltos a industria o a comercio, tanto en las repúblicas bálticas como en Polonia, por parte bien de agentes directos rusos o de gente mercenaria que se presta en cumplimiento de esas instrucciones y de esa financiación, pues llevar a cabo actos que desestabilicen determinadas naciones occidentales, pues ha llevado a ver que hay una necesidad de poner sobre el terreno una serie de fuerzas, y digamos que ese núcleo duro de aquellos que han tomado el liderazgo, pues se ha conformado en torno a Reino Unido y Francia. En esto es muy curioso, porque esta idea de poner tropas sobre el terreno ya digamos, la anunció Macron, que podemos no simpatizar con el caballero, ¿no? Realmente para un español es complicado simpatizar con cualquier gobernante francés, pero que en este caso pues se le ve digamos, una anticipación a los hechos, a la realidad que ha venido a demostrarse. Él ya fue otro de los que dijo que hace ya unos años que la OTAN estaba como en muerte cerebral, y desde luego si nos atenemos a las proclamas de Trump de su intención de girar su bloque de intereses de Europa al Pacífico y de desvincularse de una defensa común, del artículo 5 de la OTAN, pues no tendremos más remedio que darle cierto grado de conformidad y de razón a este señor. Pues bien, eso que en el 2024 se vio incluso escandalizó a algunos con los comportamientos de Trump actuales, pues se ha visto que es una realidad que debemos afrontar sí o sí. No, y de hecho, hay un Entonces, tema que, hablando de eso que estás comentando, es también lo cambiante de la situación, porque, por ejemplo, en la primera reunión de Múnich con Vance, que decía que Occidente había traicionado Europa había traicionado a la cultura occidental, y fue el mazazo que empezó ahí todas las críticas a Europa. Hace una semana, Vance dijo que, bueno, que Europa y Estados Unidos son aliados que compartimos en la cultura occidental. Es decir, están cambiando, y eso, aunque pero, cambien y vuelva pero toda normalidad, yo creo yo que esto es como un matrimonio, ¿no? Cuando alguien pone los cuernos a su pareja, sí, ya es eso, complicado. eso queda siempre ahí. Es decir, volveremos a ser, pero siempre quedará ese recuerdo, ¿no? Perdono, pero Yo no creo olvido, ¿no? que un toque de atención para Mm, Trump han sido fundamentalmente las elecciones, no tanto que se han producido en Europa como las que se han producido en Canadá y las que se han mm. producido en En Estados Australia. Unidos. Mm. Y en Estados Que, Unidos también, ¿eh? Que perdió bueno, algunas. pero entiéndeme, Mm, frente a una ola que parecía que, digamos, que todos aquellos partidarios de Trump, de las posiciones de Trump, iban a arrasar, iban a caer como fruta madura, resulta que su vecino del norte, y gran socio comercial, aunque demográficamente no sea importante, pero sí tienen una gran renta per cápita y tienen unos recursos minerales muy importantes, una industria consolidada y unas fuerzas armadas que además se han implicado en acciones en el exterior. No hay que llevar más lejos, Afganistán. Estuvieron codo con los estadounidenses y con los otros miembros europeos y no europeos que conformaron la gran coalición, pues de prácticamente tener el Partido Liberal perdidas las elecciones,
digamos, la irrupción de Trump, el nuevo liderazgo de este partido, pues ha resultado que prácticamente ha ganado con más mayoría de la que tenía en el Parlamento anterior y necesitando de menos apoyos exteriores para la conformación de una política que ya Trudeau y el actual presidente anunciaron que sería de apoyo a Ucrania. Pues igual pasa con el caso australiano, en el cual el Partido Liberal, que podemos entender como un socialismo soft, ¿no? En Australia, pues con las mismas posturas preelecciones, concurren a esas elecciones, las ganan y lo que hace es reafirmarse en el compromiso. Yo creo que han notado que no van a contar con tanto apoyo como el que presuponían y que la corriente, el viento no está soplando a su favor, digamos, eso le está haciendo reconsiderar. Pero coincido contigo al considerar que esto es un matrimonio roto, que podremos ser una pareja de hecho, que a lo mejor somos amigos con derecho a roce en determinadas ocasiones, pero que de ahí muchos van a tener que cambiar las cosas para que la situación vuelva a ser como era. Pero ten en cuenta que nos une la hipoteca y nos une compartimos hipoteca, en este caso compartimos Pues te digo, los enemigos comunes, ¿no? Es decir, al final eso también, bueno, claro. incluso en los enemigos comunes hay quien no tiene muy claro Bueno, cuál es. no. A ver, Trump, yo no tengo muy claro que Trump tenga los mismos enemigos, pero Estados Unidos sí. Es decir, Estados Sí, Unidos, la sí, sí, realidad de Estados naturalmente Unidos sí. la administración Trump pasará Eso, y eso. digamos los intereses de Estados Unidos, pues tanto geográficos como políticos como económicos, digamos que deben Eso. estar claros, ¿no? Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es que en ese grupo de alianza, pues resulta que no es un movimiento exclusivamente europeo, sino que además esa iniciativa ha contado con el apoyo explícito o implícito de, entre otras naciones, Australia, Canadá y Japón, y que puede ser un embrión de algo distinto a lo que conocemos. Y tú ya lo has mencionado, en otros programas hemos hablado de un futuro ejército europeo, de cómo podría conformarse, y lo que es una realidad es que las naciones europeas se están poniendo las pilas en cuanto a la dotación de unos presupuestos creíbles, a la articulación de una serie de políticas que digamos unifiquen procedimientos, doctrinas e incluso armamento. Y otro palo muy fundamental y que habíamos dejado desasistido, como es el fomento e integración de la industria europea de defensa. Ahora mismo se está hablando de la división de Iveco, que hay 4 ofertantes para adquirirla, y bueno, pues entre ellos está Indra como componente español, está Rheinmetall y, y Leonardo como componente italo-alemán. Hay un fondo de inversión y luego hay una empresa australiana que está de ese. Quiero decir, aquí se está moviendo, se están integrando noticias que antes no aparecían en las televisiones, en los noticiarios, como la celebración en Madrid de la FeinDef. Pues resulta que hoy no es que abran un telediario, pero ocupan un espacio porque es de interés común y está en el ambiente, y eso pues nos va a llevar a que la realidad en un corto y medio plazo sea bastante diferente a lo que hemos tenido que vivir, o volveremos al mundo fantástico de Alicia, pero yo la Ujú. verdad en ese punto no creo. Lo que sí tienen muy claro todas estas naciones es que en ningún momento van a articular una fuerza que sea de imposición de la paz. Sí. Creo que a nadie se nos escapa que el punto inicial para cualquier planteamiento de, digamos, no de organización, que ya se están poniendo las primeras bases, sino de implicación de esa fuerza, es la consecución de un alto el fuego. En ese alto el fuego, yo no creo que pueda llegarse nunca, vamos, nunca, o por lo menos en un horizonte que sea inferior a los 25 o 30 años a un tratado de paz, y lo más normal es que se llegue a un armisticio, a un cese de las hostilidades, la delimitación de unas fronteras que serán las naturales en el sentido de aquellas que estén ocupadas ahora mismo por cada contendiente, será muy raro
a no ser que sea territorialmente imposible sostener una posición determinada, ¿no? Pues que nadie vaya a dar un paso atrás y a ceder nada del terreno que haya mantenido o haya conquistado, a imagen de lo que es la realidad en Corea, ¿no? Que el límite lo establece el paralelo 38 con zonas desmilitarizadas a un lado y a otro de la frontera, Sí, y de eso no hecho, hay un mira. plan, que propuso Estados Unidos. eh, es que no encuentro el mapa ahora. ¿Cómo se llama Rizkol, el que es el general estadounidense? ¿Es Barkov? No, el que es No, el de la tormenta del el desierto. que. Sí, espera. Plan Power. de zona. No, a Bueno, ver, ya lo busco ahora, espera. Que es un plan que establece 15 kilómetros desmilitarizados en cada lado de la línea de combate para establecer la zona de alto el fuego. Espera. Decías, el plan de zona desmilitarizada. Un poco, digamos, para que no haya una interposición, sino que haya una separación, ¿no? Como digamos, como lo, la zona del paralelo 38, que es igual, pero espera, ¿eh? Aquí mm, lo tengo. sí, sí. A ver, pues lo que, vamos, para ir abundando en este paralelismo, tenemos que entender que en la situación de Corea, en el enfrentamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur, pues Lo que aquí establece aquí, igual fundamentalmente que el lo... paralelo 38, por lo que tú Sí. comentabas, aquí se propone, Ujú. digamos, donde el río Dnieper sirve de frontera, se deja como está, y en el resto del frente se coge la zona última de los combates y se marca 15 kilómetros en cada frente, como línea de separación, marcando 30 como línea desmilitarizada, en la que no podría haber posiciones militares en ninguno de los dos bandos. Y eso sería la zona, digamos, de separación, para que no haya tampoco una interposición. Ahí no entrarían los cascos, digamos, europeos ni los soldados europeos. No sería esa la idea de estar ahí en medio. Es Ujú. lo que comentas, ¿no? De hecho, esta zona de desmilitarización coincide más o menos con el fuego de artillería normal. Entonces, una zona Sí, de claro. cobertura normal de artillería. Diga una cobertura, efectivamente, fuera de lo que es el alcance extendido, pues, de municiones de las HIMARS o similares, Eso, ¿no? sí, sí, no, artillería normal y corriente. Ujú. Sí, 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 sin los Excalibur, sin los proyectiles Excalibur o similares. Pues lo primero que nos llama la atención de esta propuesta, mm, que, digamos, lideran Francia y Reino Unido, es el, el nombre que han elegido, ¿no? Que es una coalición de voluntarios. Coalición de voluntarios fue el nombre que se eligió para a todas aquellas naciones que se agruparon en torno a Estados Unidos en su ataque a Irak, ¿no? Y en el cual, bueno, pues fue, digamos, de las coaliciones más variopintas que tal vez hayamos logrado conocer, porque estaban desde estados árabes bueno, estados europeos, estados americanos, que, digamos, en torno a, a los Estados Unidos, que digamos que es verdad que pusieron el grueso de las tropas, pero no dejó de ser significativa las aportaciones, entre otras, por ejemplo, del Reino Unido, que aportó unos 45.000 efectivos, y España mismo, que aportó unos 1.300, ¿no? Eh, Esto da un poco la imagen de lo que se quiere conseguir. Lo que se quiere conseguir es, digamos, una que le quede claro a la Rusia de Putin de que hay un grupo lo suficientemente notable de naciones que, digamos, están por hacer cumplir y velar por el cumplimiento del derecho internacional. Aquí Francisco nos está aportando una foto de las imágenes de las últimas reuniones que mantuvieron Stramer con Macron y Zelensky, que fueron el embrión Ujú. que luego ha dado Esta es de lugar marzo. Ujú. a otras reuniones, y la última así importante, pues ya no fue de dirigentes políticos, sino fue de miembros de los estados mayores. Y la historia está en qué se pretende con esa fuerza. Como hemos adelantado, parece que está claro que no quieren ser una mera
fuerza de mantenimiento de la paz. Parece que no es el papel. Para eso, tal vez incluso definitorio es que aquellas naciones que se agrupan en esta coalición de voluntarios son mayoritariamente y definidamente como pro-ucranianos, es decir, lo que intentan es que la agresión rusa no se reproduzca en el tiempo y no se prolongue, con lo cual, digamos, esa fuerza de mantenimiento de paz no podría darse porque por propia definición, digamos, tiene que ser una organización o grupo de naciones que son totalmente independientes, ajenas a los intereses de uno y otro. Papel que normalmente ha enarbolado la ONU con sus cascos azules, pero que en este caso no es el caso, ¿no? Y se le ha dado unos matices, unas denominaciones de fuerza de tranquilidad, fuerza tranquilizadora, en el sentido de actuar como garante ante la población y el gobierno ucraniano de la fuerza del compromiso que adquieren esas naciones que aportan recursos, aportan soldados, en cuanto a que en un futuro conflicto, digamos, estar a su lado y apoyarlo sustancialmente. Lo que no se ha querido caer es en la consideración de estas tropas como unas tropas trampa o unas tropas rehén. Unas tropas rehén entendiéndola como, verás, mi compromiso en ayudarte está en que yo pongo nacionales sobre tu terreno y digamos que el hecho de que una potencia extranjera, en este caso Rusia, te ataque a ti y afecte a mis nacionales, es razón suficiente para que yo entienda que me están agrediendo directamente y yo responder, ¿no? Esa no es tal vez, no se le ha querido dar esa función, que no es tan desconocida en la historia. Todos conocemos que cuando había un conflicto internacional, pues se cedían familiares. En España, en la época de la Reconquista, era muy habitual que, bueno, pues los reyes castellanos o las taifas musulmanas en uno y otro lado, pues, digamos, entregaban familiares o Sí, bueno, personas muy bueno, cercanas, digamos, ya como garantes. Filipo de Macedonia era un garante Ya, en pero te temas. Ya. quiero decir, vámonos a lo que No, no es no, propio y pero lo que que bueno. podemos recordar. No, pero para Joaquín, ten en cuenta que para los ucranianos está más cerca Filipo de Macedonia. Sí, sí, hombre. Bastante más, bastante más. Y de hecho, por ejemplo, el famoso Vlad Tepes, el Drácula, fue rehén también. Mm. En este Lo que, caso, en Turquía. lo que sí creo que debe de quedar claro es que un elemento sustancial de esa supuesta fuerza que se está articulando radica en torno al número de efectivos. Desde luego a cualquiera se nos alumbra que si, digamos, un ejemplo del que pudiéramos tener una referencia cierta si fuera el conflicto bosnio, bueno, pues allí a la vez, simultáneamente, digamos, llegaron a estar sobre el terreno entre 100.000 y 150.000 efectivos terrestres. El componente naval, que fue muy importante, incluso participó el portaaeronaves Príncipe de Asturias por parte de la Armada Española, y un componente aéreo también muy importante que fundamentalmente tenía sus bases en Italia, ¿no? Con lo cual, digamos, una misión del tipo UNIFIL de 10.000 soldados sobre el terreno, pues prácticamente se descarta, vamos, por inoperante. No tendría sentido ninguno. No habría incluso más que ver las dimensiones. Bueno, 10.000 soldados para lo que es una frontera estrecha entre Israel y el Líbano frente a las extensiones que hemos visto en el mapa reflejadas de la frontera ruso-ucraniana, ¿no? Y con los componentes de los ejércitos contendientes. Es decir, eso prácticamente sería una tarea de Boy Scout. Entonces, no tendría, yo creo que no Sí, sí, sí. cumpliría ni mínimamente ninguno de los requisitos eh, que se han propuesto con ellos las naciones que están tratando de articular. Entonces, digamos
Hombre, que el... la idea que yo había oído en su momento, ¿no? Era que estos soldados estuviesen a lo mejor en Odessa, estuviesen en la frontera con Bielorrusia, para que Ucrania pudiese desplegar tropas en otros lugares, más Sí, cerca de la frontera. Francisco, tú que eres un seguidor diario del conflicto ucraniano, coincidirás conmigo que qué liberación de tropas van a suponer 10.000 dentro de la No, inmensa no, no, mancha, no, 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 ninguno, prácticamente. ninguno, Es decir, porque salvo, estamos hablando salvo que de eso, casi 500.000, salvo que esos 600.000. 10.000 soldados se articularan casi exclusivamente en un componente aéreo y en un componente naval, que lo que aseguraran era, digamos, una política de cielos abiertos, en que aseguraran que sobre el cielo de Ucrania no iba a haber ni incursiones de drones ni de fuerzas aéreas rusas, y que en el Mar Negro, digamos, se respetaba medianamente una libre circulación con una fuerza de dragamina, algún submarino, digamos, para evitar tentaciones. Desde luego, lo que es con un componente terrestre, poco o nulo efecto. Yo creo que más bien sería incluso risible, vamos, no, yo no le vendría, no Claro, vería pero ni si... políticamente o estratégicamente el intentar liberar el cielo de Ucrania o impedir el vuelo de aviones rusos te implicaría acciones de derribo de algún avión y eso llevaría a una posible enfrentamiento. Bueno, Cosa que lo saben perfectamente, por eso ellos hablan de tropas terrestres en retaguardia. no, 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 pero en ningún momento se está excluyendo el componente aéreo y el naval, ¿eh? Y ya te Sí, digo pero que no para, yo no oí nunca lo de, ¿cómo se dice esto? Tiene un nombre técnico, lo de impedir el vuelo, ¿cómo se llama? Negación de vuelo. sí, sí, es negación del espacio, vamos. Sí. Pero que te quiero decir que eso es consustancial al acuerdo de alto el fuego. Es decir, no estamos hablando de una imposición, sino ya de un alto el fuego aceptado por las dos partes y entendiendo que las dos partes son naciones soberanas. Lo que no es concebible es que una de las partes contendientes tenga libertad para impedir, vamos, que influya en tu espacio aéreo propio. No, no, Es decir, no, no, en tu espacio ya aéreo nos regimos todos por las mismas normas. en tu Y espacio aéreo no puede volar. Sí, sí. ya sea por bien, por la implantación masiva de baterías antiaéreas que negaran el acceso Eso. a un enemigo contrario, o bien por la implicación de aeronaves de estas naciones comprometidas, como hacen las misiones de policía aérea con las repúblicas bálticas frente a Rusia, pues no habría, vamos, yo entiendo que un despliegue de 10.000 soldados terrestres que no tiene No, no, sentido. no, no, no es nada. No. Date tu cuenta que ahora mismo el componente de soldados que acompaña a las misiones que periódicamente desplaza la Fuerza Aérea Española a las repúblicas bálticas, que gira en torno a cuatro aviones, el número de soldados que lo acompañan son de 150. Es que rápidamente, con que despliegues allí una mínima fuerza aérea de conjunta de unos 60, oye, que te estás yendo a un número muy considerable de soldados que tienen que acompañar esa fuerza. Entonces, se agotaría prácticamente en eso. Y aparte que un componente fundamental, entiendo, de esa fuerza que se implantara sobre el terreno tendría que ser el carácter disuasorio, ¿sí? Ujú. Mínimamente disuasorio. ¿Sí? No es que yo vaya a ser una fuerza hostil, pero sí una fuerza que si se dan los supuestos de las normas de enfrentamiento que establecerán estas naciones, fundamentalmente con Ucrania, pues sea creíble. Si no, no tiene sentido. Si tú vas a abrir las puertas o a batir las barreras como en la frontera polaca en el 1939 y verlos desfilar, pues mira, para eso no venga siquiera, ¿no? Entonces, digamos que las opciones que se plantean sería, y las más realistas, sería establecer una fuerza entre 20.000, 40.000, que podría ser un cuerpo de ejército, según, digamos, los parámetros que se manejan en las naciones occidentales, la conjunción de dos o más divisiones, con un componente importante
de carro de combate, de vehículos blindados, artillería y todo lo que le Ujú. acompaña, aparte de un componente naval y aéreo, o bien ya irnos a una dimensión de una fuerza que entiendo que no, digamos, sería el escenario máximo, pero que sería financiera y técnicamente difícil de mantener en el tiempo, como sería una fuerza aproximadamente de unos 100.000 efectivos. Y además yo entiendo que eso no es tanto necesario si entendemos que Ucrania, en este caso, no estamos hablando como Bosnia, un estado que no es siquiera Estado, que no hay una administración, no hay organización administrativa, no hay una fuerza armada. En este caso, entendemos que Ucrania iba a mantener un núcleo potente de fuerzas armadas que incluso se rearmaría como nación soberana, pues digamos con todo lujo de detalles que ahora mismo le son negados o que le son Sí, sí, sí. donados muy lentamente. Es decir, una fuerza aérea creíble, moderna, con estándares occidentales, incluso con aviones occidentales, porque desde luego lo que no es lógico es considerar que se vaya a nutrir ni de vehículos, ni de aviones chinos, ni de aviones rusos, vamos, estaríamos locos. No, 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 Pero no, eso está claro que se le dotó de MiG-29 y su 35, su 25 sí, de Polonia, porque no claro, tenía sus pilotos porque sus capacidades. pilotos Pero claro, estaban claro, claro, adiestrados en claro, claro. esas aeronaves y Sí, su sí. cadena logística pues estaba preparada para el mantenimiento y reparación de ese tipo de aeronaves. Pero claro, una vez que ya se agotan los arsenales, ahora se está hablando de que Polonia va a cederle sus últimos 20 MiG-29, que por lo que he leído no tienen además muy buena fama entre los pilotos rusos, los llaman los hacedores de viudas, ¿no? Sí. Pues resulta, una vez que esto se acabe, que esos fondos que se han nutrido de Rumanía, de Bulgaria, de Hungría, de Eslovaquia, de la misma Polonia, pues que han nutrido los arsenales ucranianos, pues lo lógico es igual que se están dotando ahora de F-16, pues digamos que o bien las versiones últimas de los F-16 o los Rafale, los Gripen los Eurofighter, ¿no? Es decir, ya componentes europeos que además tendrán que ir armonizando la doctrina y la organización conforme a un ejército europeo occidental y digamos que eso es digamos la opción más realista. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es como hasta ahora están siendo todas las intervenciones militares de cierta entidad en el exterior, que al faltarle el componente del apoyo americano, pues hay determinadas cuestiones, tanto de logística como de recursos, que al día de hoy le son complicados de sustituir o de implementar por parte de las naciones europeas, ¿no? Digamos, nosotros, aun cuando la Royal Navy tenga algún portaavión, lo tenga la Armada Francesa y nosotros podamos decir que tenemos portaaeronaves, igual que lo tienen los italianos, pues realmente no tenemos las escuadras que tienen los Estados Unidos, la potencialidad, el número de buques, el número de aeronaves y la diversidad de unos y otros, pero bueno, no deja de ser un escenario posible que vamos, pisando el terreno en una fuerza aproximadamente entre unos 40 a 50 mil soldados, bueno, pues podamos, digamos, como hemos avanzado anteriormente, pues que haya un par de submarinos en el Mar Negro, que eso, quien sepa de conflictos marítimos, sabe el poder de disuasión que tiene un submarino. No hay más que ver el conflicto de las Malvinas, ¿no? Luego podían tener presencia marítima, fundamentalmente teniendo como base los dragaminas para mantener la libertad de circulación a través del Mar Negro y de los estrechos. Y luego, bueno, pues incluso la rotación o la permanencia o el establecimiento de una flotilla que fuera sustituyéndose en el tiempo, tomando como eje pues algún portaaeronaves de entidad, fundamentalmente tendría que ser británico o francés, porque son las dos únicas naciones que lo tienen de cierta entidad, aun cuando el trieste italiano último, pues está haciendo Ujú. un buque que es mayor que el nuestro Juan Carlos I, pero bueno, tiene sus limitaciones, como la tiene el nuestro,
Y fundamentalmente, digamos que los problemas son de quién va a formar parte de esa coalición y en qué medida se van a implicar los distintos componentes. En esto, digamos que ciertas dudas se están despejando, sobre todo por la parte alemana, con la elección del nuevo canciller Merz, que no deja de ser sintomático, que ha estado presente en las últimas conversaciones entre los británicos, los franceses, los alemanes, los polacos y el Zelensky. Y lamentablemente por parte española tenemos que lamentar que pues, nuestro jefe de gobierno, Pedro Sánchez, no esté entre las grandes naciones, aun cuando no es un comportamiento único, pues puesto que Meloni, que es la jefa del gobierno italiano, tampoco lo está. Y además Meloni, frente a un condicional nuestro, que digamos que hemos condicionado nuestra presencia y participación en función de a qué tipo de acuerdo, de fuerza, de compromiso sea de este. Sin embargo, Meloni en eso ha sido tajante. Sus pronunciamientos hasta la fecha, y no le conozco recientemente ningún otro, ha sido de negar cualquier posibilidad de que soldados italianos participen en esa fuerza de voluntarios. Yo creo que su postura está más bien sustentada no por un desafecto a Kiev, al contrario, No, eso no, el asunto. Meloni propiamente e Italia pues siempre se han mostrado muy colaborativas, muy pro-ucranianas y han apoyado bastante más robustamente que lo ha hecho España el esfuerzo bélico ucraniano, sino más bien yo entiendo que por el problema de querer mantener una postura de cercanía con los Estados Unidos, Sí. de ser, digamos, ese puente entre Europa y Estados Unidos, que bien manteniendo una postura pro-ucraniana no suponga una separación tajante en la acción de las naciones europeas con respecto a Washington, ¿no? Yo creo que es una postura que ella mantiene, que lamentablemente no se le ve tampoco que le haya hasta la fecha dado más réditos que el que la hayan recibido y no la hayan vilipendiado ni insultado en la Casa Blanca, pero yo aparte de eso no le veo que esté obteniendo ninguna ventaja. Pero bueno, ella ha demostrado ser una gobernante capaz y no le voy yo a negar nada. Otro que sí es curioso, que ha sido renuente, incluso explícitamente ha negado la posibilidad de que soldados de su nación estén en Ucrania, es Polonia. Y digo que es llamativo porque Polonia es uno de los ejércitos más potentes de la Unión Europea, de la OTAN. Su presupuesto está prácticamente en un 4,5% del PIB. Está rearmándose a velocidades y con una calidad de productos y cantidad que yo incluso veo un poco dispersa y desproporcionada en cuanto a su sostenimiento en un tiempo, en un plazo mediano y largo. Va a tener algún tipo de problema, tanto financiero como logístico, para poderlo mantener el esfuerzo, pero que ha dicho tajantemente que no va a participar. Cosa que llama la atención, pues, como hemos dicho, con su presencia en la última reunión con Zelensky y los jefes de gobierno de la Gran Bretaña, de Francia y de Alemania, ¿no? Bueno, eso hay Digamos, que entender también a los más nacionalistas, ¿no? Polacos, ¿no? Bueno, que sabes que sí, desean parte del territorio ucraniano que era de Polonia, claro. Entonces, ahí sí, hay bueno, una no, vecindad compleja. y aparte que yo supongo que también el hecho de que creo que es este fin de semana o está muy cercano la elección del presidente de Polonia. Sabemos que son de este tipo de repúblicas que hay un presidente que tiene sus atribuciones, aun cuando la mayoría la tenga el Parlamento y el jefe de gobierno, que en este caso el Donald Tusk, pero El bueno, no deja 18 de mayo, 18 de mayo. pues el 18 de mayo hay elecciones en Polonia y supongo que están un poco guardando la ropa para no soliviantar a esa población fundamentalmente del antiguo partido gobernante de País Justicia, que es ultranacionalista y que efectivamente
en esa actitud, si bien es totalmente antirruso, no obstante, no es tan claramente pro-ucraniano por cuestiones históricas y de poblaciones, de conflictos. Todos aquellos vecinos pues siempre nos hemos llevado. Nosotros a lo mejor no tenemos problemas con Ucrania, pero porque no es nuestro vecino y los tenemos con Francia. Pero bueno, en eso está la cosa. Parece que hay trazas de que esto llegue a buen puerto. Yo creo que de todas maneras, con el ojillo izquierdo siempre están mirando a Washington a ver si, porque Washington vea que van a perder un protagonismo y que aquellos que tomaba por tontos útiles, como son los europeos, de una vez adopten una decisión y una postura que le reste protagonismo en el ambiente internacional, pues puede que ser que esa pequeña variación en los argumentos y en la dialéctica que has avanzado del vicepresidente americano, pues llegue un momento en que de alguna manera contribuya Estados Unidos. Sería complicado además el sostener que estén alcanzando acuerdos económicos y que pretendan tener un papel relevante en la reconstrucción de Ucrania y en la explotación de sus recursos naturales sin una implicación más directa. Pero bueno, hay quien quiere estar a las tajadas y no quiere tener que luego comprometerse en nada. Yo apuntaba en esta, digamos, visión sobre la intervención europea, que tal vez un ejemplo o un núcleo podía ser el Euroejército. El Euroejército nace en el siglo pasado, tiene, como siempre, fundamentalmente en Europa, todo ha rotado en torno al eje francés y alemán. Y digamos que en torno a esa primera iniciativa, pues se van adheriendo distintas naciones con un grado distinto de compromiso. Y además no es, incluso el Euroejército no es un componente en el cual se hayan integrado mayoritariamente ni los países que integran la Unión Europea, ni siquiera los que integran la OTAN. Es más bien un grupo bastante reducido de naciones en las que se han integrado y además, digamos, en un nivel distinto de compromiso. De tal manera que digamos que hay 6 Estados miembros, digamos, de pleno derecho. Si te vas a las fuentes, los nombran como Estados marco, que son Alemania, Francia, Bélgica, España, Luxemburgo y Polonia. Y 5 países que rezan como asociados, que son Grecia, Turquía, Italia, Austria y Rumanía. Hay que entender que Austria, por ejemplo, en este grupo es históricamente neutral, no participa de la OTAN, no ha mostrado ninguna intención de contribuir a ese esfuerzo militar. Italia ya hemos señalado que inicialmente ha dicho que nada hay de la China. Y dentro del grupo digamos, del núcleo duro de ese Euroejército está Polonia, que además ahora mismo el general que lo dirige es un general polaco. Ahora mismo se está planteando la sustitución y que el mando lo pueda ejercer un teniente general español. Parece que pudiera ser el que ha tenido el mando de las tropas últimamente, UNIFIL en el Líbano. Pero lo importante del Eurocuerpo o Euroejército no es tanto ni siquiera el número de naciones, sino que es una estructura que ya, digamos, está consolidada en el tiempo. Está dotado de un Estado Mayor, está dotado de unas subdivisiones nacionales, de unas agrupaciones territoriales, de unas misiones y de una delimitación territorial específica. Y hay que recordar que en un primer momento este Eurocuerpo tuvo adscrita de manera permanente
pues unidades que eran unidades completas y digamos, de un ratio o de de un componente divisionario, como fueron la primera división acorazada francesa, la 10ª división acorazada alemana, la división, disculpa, mecanizada belga y nuestra división mecanizada Brunete, ¿no? Aparte de una brigada franco-alemana. Y que esto llegó a suponer pues que el Eurocuerpo tenía una adscripción permanente de unos 50.000 soldados, unos 645 carros de combate, 1.400 vehículos blindados y 360 piezas de artillería. Es decir, que si estamos considerando una fuerza en torno a los 40, 50.000 soldados y de una escala de cuerpo de ejército, pues podía perfectamente replicarse ese modelo y utilizando, digamos, los mecanismos que existen de doctrina, de organización de una escala de mandos que ya está preformada, digamos, ser el núcleo de una fuerza permanente y con un carácter no, digamos, de actuación en las distintas partes de Europa, como se configura, sino más bien pues, articularlo y darle cuerpo a esa misma organización y disposición de medios y hacerlo con una presencia más permanente en Ucrania, ¿no? Yo no soy tan optimista, yo no creo que se llegue a los 50.000 soldados. Me parece, sobre todo por el tema del funcionamiento, para todos aquellos Y que hablamos 50.000 y nos implicaría escuchan, un vamos movimiento de tropas. digamos, a dimensionar las cosas. Aun cuando el número de soldados que tiene ahora mismo las naciones europeas puede estar en torno a 1.500.000, hay que considerar que un contingente de unos 50.000 soldados sería prácticamente la mitad del ejército español. Es para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Es decir, que No, pero no, tampoco... Joaquín, no es así. Es más, porque esos 50.000 no van a estar un año allí. Serían 6 No, meses, no, morirían claro, otros, claro. y eso sería movilizar 300.000 Claro, cada 2 años. Es decir, claro, efectivamente. Tú te tienes que dar cuenta, normalmente las rotaciones en este tipo de misiones se establecen por semestre y aun cuando en la Policía Aérea Báltica sean menores los intervalos, creo que están en torno a los 4 meses, pero no obstante, logísticamente, eso es un esfuerzo bárbaro, porque debemos entender que al no ser no tener esa entelequia o ese objetivo que sería plausible, como el de un ejército europeo en el que compartiéramos armamento desde la pistola o el cuchillo de combate hasta el carro de combate, resulta que cada unidad nacional que asignáramos a esa misión tendría que ir respaldada por sus medios y medios que irían variando, con lo cual los problemas de movilidad, problemas que pueden ser una oportunidad, porque ya hablábamos en el caso del ejército europeo, que una de las cuestiones que ha puesto de relieve la Unión Europea es la necesidad de articular e unificar las vías, sobre todo ferroviarias y de circulación de vehículos de gran capacidad, para que podamos mover elementos que unitariamente pues rondan los 40 toneladas o 60 toneladas. Es que había una base en Bélgica cuyos 2 de sus 3 accesos no soportaban esos vehículos. Entonces, todas esas cosas tienen que ser una oportunidad para decir, oye, mira, que tenemos capacidad financiera, tenemos capacidad material, tecnológica, pero nos fallan aquellos mimbres que nos hacen poder compartir recursos, ¿no? Y optimizarlos, ¿no? Entonces, muchas veces incluso ha ocurrido que cuando el contingente es español, lo que hacen sobre todo cuando se desplazan a Letonia y a Lituania, pues por ejemplo los carros de combate Leopardo y los Pizarro los dejan sobre el terreno, porque la sí, unidad que viera sustituirlo ya está habituada, vamos, tiene en dotación esos mismos materiales.
Sí, de pero hecho, yo hablé con gente de Abrilat y es lo que están haciendo. Ya no llevan unos, pero son para todas las unidades que van claro, yendo claro. a ese acuartelamiento. Sí. Y eso necesariamente Y las tendría que armas ser, también, ¿eh? claro, claro, no, es que no tiene sentido. Es mucho más fácil al contingente de soldados, entendiéndolos como personas, meterlos en un avión, llevarlos a las repúblicas bálticas y traerlos de vuelta, que lo que supone, pues, barcos, trenes, aviones con material de un lado para otro, con el desgaste, bueno, que debemos entender que no es una cosa sencilla y precisamente son unas maniobras que últimamente se están dando entre la península Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla, e incluso últimamente también en las Islas Baleares, porque el movimiento de ese material entre los distintos zonas, o bien sean de reserva o de actuación de esas unidades, pues plantea unas dificultades y unos requisitos que las unidades que estén implicadas tienen que ejercitarse, tienen que practicar. Entonces, y ver sobre el terreno, y eso que estamos haciendo, simulaciones sin estar en un conflicto en curso, pues las dificultades que eso plantea y las soluciones que habría que adoptar para que esos Ujú. movimientos de tropas y materiales pues fueran efectivos y fueran rápidos. Date cuenta que el último acuerdo que se ha suscrito entre Francia y Polonia de defensa mutua plantea el compromiso de que en un mes, ¿eh?, se desplazara una división francesa a territorio polaco. Y tú dices, Ujú. pero bueno, si estamos eh, que separa a Francia de Polonia. Alemania Si no separa si nada. te deja pasar Alemania. Pero si te pasa, hombre, tenemos que entender que sí, ¿no? Pero quiero decirte, ¿qué dificultades no habrá de movimiento de materiales fundamentalmente, de toda la logística, combustible, munición, repuestos, que no llevará eso aparejado para que, digamos que el Sí, compromiso sí, que sí. puedan establecer, pues sea de un mes? Un mes, sí, sí. Entonces, pero todos aquellos que nos escuchan, pues deben comprender las dificultades y que no es eso que se dice, no, es que falta voluntad política. No, no. Muchas veces la voluntad existe, pero la fuerza de gravedad también existe, ¿eh? La ley de la gravedad y las cosas caen por su peso. Entonces, Ujú. todo eso hay que tenerlo Sí, en sí. cuenta. Pero yo te digo, yo creo que es factible que yo creo que estaré en un corto plazo, veremos algún tipo de materialización y fundamentalmente porque tendrán el respaldo, no será una nación desestructurada, en este caso militarmente, Ujú. sino que digamos que esa presencia allí es de materialización de un compromiso más que porque se necesite, ¿no? Aunque siempre se necesita. Ucrania no para de pedir recursos porque naturalmente se encuentra con una potencia militar enfrente que además, bueno, se nutre, entre otros también, de los apoyos de Corea del Norte y de Irán, ¿no? Que le está nutriendo de recursos tanto materiales como personales que le permiten, de alguna manera, amortiguar el efecto que tiene eso en sus Fuerzas Armadas y su población civil, ¿no? Ujú. Y bueno, yo creo que digamos que le hemos dado un esbozo de lo que pudiera llegar a ocurrir. Yo creo que como tú, que, que será complicado ver Mucho. las tropas europeas, digamos, en los limes, digamos, en la zona caliente del conflicto, pero que sí, yo creo que sí, que fundamentalmente puede incluso que veamos un despliegue mediano alto, aéreo y naval, y digamos que el componente terrestre puede ser Ujú. incluso más reducido de lo que hayamos estado hablando. De hecho, algo que quiero puntualizar o recordar es que si hay un alto el fuego, supuestamente Estados Unidos no va a dar garantía de paz y será Europa la que lo haga como armando a Ucrania para que se defienda y tenga una verdadera defensa, ¿no? Es decir, que no se plantee un nuevo ataque porque esté muy bien armado. Y ahí creo que es el mayor papel que tiene Europa, ¿no? Entregar armas, mejorar la industria ucraniana y la Bueno, economía ucraniana. últimamente se ha salido empresa especializada
que precisamente una empresa española ha llegado a acuerdo con una empresa ucraniana para el montaje aquí en España de vehículos 4x4 blindados y semiblindados. Y eso te da también una imagen de que Ucrania ha conseguido una suficiencia en determinados materiales. Lo que pasa es que hay materiales críticos, como son los misiles de media y larga distancia, que si bien los está supliendo Con los Neptuno y con los drones. con los drones, que están incluso llegando a Moscú, pero bueno, no son una fuerza, digamos, en número o calidad ahora mismo que fueran disuasorios, que sean, pero que efectivamente, vamos, Rheinmetall, entre otras, que es el mayor fabricante de tanques y de material blindado de Europa, pues va a establecer una factoría en Ucrania. Quiero decirte que se van a aprovechar lo que está Ucrania haciendo para su autoabastecimiento, y luego además es notorio que en temas, por ejemplo, de ciberseguridad, de guerra electrónica y de drones, pues Ucrania incluso es algo que hay que estudiar y que hay que copiar, Sí, sí. porque, No, es porque va por maestra en delante. este momento. Sí, sí, sí. Por Sí, eso sí. es delante. Sí, sí. Pues vamos, Joaquín, si quieres alguna pregunta del público, a ver qué nos preguntan y finalizamos Sí. el programa. Bueno, ¿se puede hacer realidad un ejército europeo? ¿Es una utopía viendo personajes como Fico? Os invito a ver el programa que hizo con Joaquín sobre el Euroejército, que ahí se amplía mucho más lo que está comentando. Pero yo, claro, un Euroejército, claro, en el que hay una parte que no quiere ayudar, sino que está casi con el otro bando, se complica mucho. Pero bueno, el Euroejército estaría por encima, ¿no?, de la decisión de un gobernante, ¿no? Claro, el problema es que en Europa todo se hace bueno, por, o sea, No, pero el tema de la regla de la unanimidad, claro. primero que de facto hemos visto que Orbán, por muy chulito que se pone en ocasiones, y aun cuando obstaculiza, ralentiza decisiones, llega el momento en el que le dicen los demás: oye, mira, machote, te pongas como te pongas, si no, no hay línea de financiación, no te vas a llevar esto. Y el tío al final cede, se sale de las reuniones, no vota, sí, No, ya está, no bueno, vota ni a favor no ni a vota, contra, claro, claro. consigue él su compensación, ha, ha puesto de manifiesto su postura, ha ralentizado las decisiones, pero al final se adopta. Entonces, posturas como la de Fico, que además yo lamento mucho que dirigentes europeos pues se presten a copresidir en la tribuna del día de la celebración, del día de la victoria, de la guerra patria, en alguien que está amenazando tus valores, porque se entiende que si has pedido y has Ya, obtenido ya, sí, 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 sí. el acceso a la Unión Europea es porque debes compartir Toma, unos ideales que no y están olvidan la primavera de Praga, Joaquín. Que efectivamente, es aunque que ahora son dos países, en aquel momento era uno. sí, sí, Pero bueno, es lo que hay. Cuando hay tontos, hay tontos. sí, sí. Y cuando hay tontos útiles, también. Y cuando hay gente que cobra por ser tonto, también. Sí. Que es el mayor problema que hay. Si Estados Unidos, liderando las naciones occidentales, ha sido incapaz de doblegar a Rusia militar, económica y políticamente, ¿por qué Europa sola sería capaz de conseguirlo? Bueno, Estados Unidos, a ver, Estados Unidos apoyó a Ucrania a cuentagotas. Biden Sí, empezó dando cosas un poquitín, te doy otro poco más. No, mira, te doy esto, pero no lo uses. Te doy esto, pero no dispares en territorio ruso. Te doy esto, efectivamente. pero Y cuidadín si disparas mucho. como No hubo. dice Francisco, un componente tan importante como fueron en su momento los IMAR, incluso iban capados, es decir, tenían limitado su alcance cuando podían haber llegado a los núcleos logísticos en territorio ruso, que era de los que se nutrían las tropas, y hubieran dificultado bastante la ofensiva rusa, incluso el mantenimiento de determinadas posiciones. No hay que olvidar que los F-16, que es un avión americano y que tienen necesariamente que contar con la autorización de Estados Unidos para cederse a Ucrania, no se le ha dado hasta fechas muy recientes. Podemos estar hablando de que no llega ni a un año, ¿no? Que mientras tanto es cierto que además el esfuerzo de adiestramiento lo han soportado varias naciones europeas, entre ellas Dinamarca, Bélgica, Reino Unido y Francia, pero que hasta que no recibieron la autorización de Estados Unidos no pudieron empezar a mandarle F-16 a Ucrania, además de unos modelos
que digamos que ahora mismo no están en el último, no están en el bloque 70, más o menos están en el bloque 50, que es lo que dota ahora mismo la Fuerza Aérea Chilena y el nivel de F-16 que va a recibir la Fuerza Aérea Argentina, sin desmerecer a nadie. Pero digamos que es lo que estoy dando. Y como muy bien tú dices, en eso Ucrania siempre ha tenido que combatir con una mano atada Sí, a sí, la sí, sí. espalda. Porque, bueno, estamos hablando de Estados Unidos, pero la misma Alemania no ha cedido el Taurus, sí lo ha cedido el Storm, el Reino Unido, y se ha visto el resultado tan importante que ha tenido, pero no. Es decir, si Estados Unidos se hubiera implicado del minuto uno de Ojikov, no estaríamos hablando ahora No, 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 mismo no, no de un estaremos. conflicto en marcha. No, no. No, porque o estaremos en algo peor, porque la situación para Rusia hubiese sido mucho peor de lo que es No, ahora. yo no 3 lo años. creo. Yo siempre soy de los que opino que al matón, cuando tú le pones freno y ve las cosas, se Sí, achanta. sí. Ya Bueno, habría buscado una ¿cuántas solución líneas? Sí, sí. de ¿Cuántas líneas rojas? compromiso. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cuántas líneas rojas ya se pasaron? Sí. Pues para finalizar, preguntan ya sobre el Taurus, ¿no? Que se habla ahora de que puede ser posible que lleguen por el nuevo canciller Merz, pero también porque dijo que si no se llegaba al alto el fuego, se iba a plantear dar algo Bueno, de largo alcance, ¿no? es Y que, aquí, es para que saber sobre ese, el, sí. No, no, para te saber sobre el decía, Taurus, invito a ver este programa que tengo, en el que explico qué es el Taurus y qué capacidades tiene. Y ahí lo podéis ver. Y bueno, no sé si cambiará la guerra, pero algo que es muy simbólico, que es este puente, corre un peligro aún mayor. sí, sí, no, pero y además, abundando en lo que dice Francisco, la importancia del Taurus es que haría de inmediato retroceder pues en torno a 150, 200 kilómetros en el interior de Rusia todos los nudos logísticos de los cuales se nutre actualmente digamos, la ofensiva o el mantenimiento de la línea del frente ruso. Y eso supone un retardo en la, en la llegada de material de repuesto, una vulnerabilidad en las líneas de suministro que hasta la fecha no han tenido los rusos. Y eso es más importante de lo que pueda parecer, ¿no? Es decir, la introducción del Taurus y además el uso como amenaza por parte del nuevo canciller es creíble, porque además no es solo una postura de la CDU, sino que incluso en el anterior gobierno semáforo de socialistas, verdes y liberales, el que se postuló en un momento como alternativa a Scholz, que era Mm, el ministro de Defensa, era partidario de la entrega de este material a Ucrania. Y es que es verdad que no son materiales que te vayan a hacer ganar una guerra, pero dificultan bastante la operativa del adversario. Y si mm. tú se lo nutres en un número suficiente, igual que fueron definitivos en un momento dado cuando se introdujeron en el campo de combate los HIMARS, que fue un revulsivo y paró en seco el avance ruso, entre otros materiales, pero yo creo que el Taurus es eso, Bien. es un elemento que es disuasorio. Mm. Bueno, yo parto siempre de que algo es bueno, pero si te dan 5 no, tienen que darte 50. El Leopard, el Abrams es bueno, pero si te dan 35 Abrams no vas a ningún lado. Es decir, esto tan sencillo como eso, ¿no? Si te dan 50 Taurus no vas a ningún lado. Mm. Para finalizar, me preguntan ya aquí si puede haber un alto el fuego antes del jueves. A ver, yo lo veo complejo, porque aunque es Putin el que propuso la idea, ya se echó para atrás. Ahora que Zelensky dice que va y que Trump dice que, bueno, que se plantea ir, si hay que ir, para negociar, entonces dice Putin, bueno, pues va a ser que ya no me apetece ir, ¿no? Y dice Sí, aquí Rusia. pero Putin en eso tiene que ser muy cuidadoso porque si algo le molesta, o estamos viendo que le Sí, sí, molesta de a Trump. Trump, es perder protagonismo y que lo dejen en mala situación. No, Entonces, no, si él se ha animado a decir que venía y ahora es el que era el que estaba deseando el alto el fuego, que era Putin, ahora el que se echa para atrás, amigo, tántate un poquito la ropa porque puede ser que estés perdiendo argumentos y posiciones. Es verdad que la cosa no va a llegar, pero desde luego no es esperable, lo que es esperable es un estancamiento de los frentes, es decir, no. fundamentalmente.
Bueno, lo que Y sé que, creo y que que atrás no le va a sentar bien que le toren ya demasiado. Ya se está no, dando no, cuenta que le están no, toreando ya. y que la televisión americana, pues igual que le pasó con los últimos ataques masivos sobre Kiev y otras poblaciones ucranianas, pues frente a un ofrecimiento de alto el fuego, pues sigan viendo imágenes de bombardeo Claro, sobre, claro, claro. además sobre la población civil. Sí, sí. No, de hecho, ya entregó a unos Patriot Mats desde el acuerdo de las Tierras Sí, Raras, por lo menos 2 baterías. Pues Joaquín, muchas gracias por este programa y agradezco que vengas y otro día ya volverás a hablar de actualidad o de historia, porque aquí Joaquín es un sí, hombre. historiador con libros muy buenos sobre la presencia española en Bosnia, la presencia española en lugares muy desconocidos, Ignotos, con como la Chinchina, la Conchinchina, República Dominicana. la República Vaticana cuando volvió a ser España Sí, sí, la y temas muy intervención interesantes. en los estados Italia, vaticanos. el Así es Vaticano, que justo, sí, sí. nuestra historia es muy rica. La primera operación de interposición de la paz española. Sí, sí. Sí, sí. Pues Joaquín, muchas gracias por A ti todo. Y siempre. si quieres decir algo al público como despedida final. Pues nada, animarle a todos los oyentes que difundan este canal, que animen a sus conocidos y curiosos que lo sean de la actualidad militar o de la historia militar. Belum Artis, la verdad que nos abre un abanico al mundo y sobre cosas sobre las que normalmente no se discute y además con gente muy capaz. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de Francisco y los buenos invitados que se trae y que nos animan y nos gusta escuchar a todos. Bueno, yo aquí estoy para aprender todos los días y es verdad que algunos días hago el programa en solitario, que también os invito a ver. Y en esos programas me podéis criticar a mí. En los demás programas, por favor, nunca me critiquéis al invitado, que es un honor que vengan todos a nuestro canal a contarnos todos sus conocimientos. Y si no os gustan sus opiniones, es distinto a sus conocimientos. Eso está claro y nadie puede decir lo contrario. Muchas gracias, como siempre. Si os ha gustado el programa y queréis agradecerlo, pues dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. Y también podéis invitarme a un café o un sistema o una cervecita en los sistemas de micromecenazgo que aparecen en pantalla, PayPal, Bizum o haceros mecenas. No suelo decirlo mucho, pero es muy importante que os suscribáis al canal, porque me hace ilusión llegar a la plaquita de los 100.000 en el canal de historia, me faltan pocos y por tanto espero que os suscribáis también al canal Belum Artis Historia Militar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.